Pensaron que podían con todos, hasta que secuestraron a la hija de Harfuch. La intercepción fue rápida, precisa, calculada con la frialdad de quienes están acostumbrados a que nadie se atreva a tocarlos. Pero lo que no sabían, lo que nunca podrían haber imaginado, es que Elena Harfuch no era una simple estudiante universitaria. A veces, los depredadores no reconocen cuando están cazando a otro depredador. La lluvia caía sobre Ciudad de México como un manto gris, transformando el asfalto en espejos negros que reflejaban las luces intermitentes de los vehículos. Elena ajustó su mochila mientras salía del campus de Derecho de la UNAM, sintiendo el peso familiar de su teléfono en el bolsillo. Había notado el sedán negro que pasó 3 veces por la misma calle. Había registrado mentalmente las caras que se repetían entre los transeúntes. Ahora, mientras cruzaba hacia la parada del autobús, catalogaba rutas de escape, ángulos de visión, posibles puntos de intercepción. El sedán negro apareció en la esquina, desacelerando. 2 hombres bajaron simultáneamente mientras un tercero permanecía al volante, motor en marcha. Movimientos coordinados, profesionales. No eran delincuentes comunes. «Señorita Harfuch», dijo el más alto, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Va a venir con nosotros». Elena dejó que su cuerpo se tensara visiblemente, que sus ojos se abrieran con aparente miedo, que su voz temblara ligeramente. «No sé quiénes son ustedes». «Somos mensajeros», respondió el segundo hombre, mostrando brevemente la culata de un arma bajo su chaqueta. «Su padre entenderá el mensaje». Manos firmes la sujetaron por los brazos, presionando justo en los puntos de control. Estos hombres tenían entrenamiento táctico. Elena memorizó sus rostros, sus voces, la forma en que se movían. Contó los segundos que tardaron en meterla al vehículo. Notó el comunicador en la oreja del conductor, el patrón, de vigilancia en sus espejos. Todo mientras mantenía la fachada de una estudiante aterrorizada. «Si mi padre les ofreció dinero», comenzó ella, calculando la ruta que tomaban, estimando velocidad, memorizando cada giro. «Esto no es sobre dinero», cortó el hombre alto. «La nueva generación tiene otros intereses». Mientras el sedán se alejaba del centro, Elena sentía el pulso en sus venas, constante, controlado. Donde sus captores esperaban encontrar pánico, había análisis frío. Donde buscaban lágrimas, había cálculos. Dejó que vieran exactamente lo que esperaban. Una joven privilegiada, indefensa, aterrorizada. En realidad, estaba contando armas, evaluando amenazas, mapeando el compuesto al que seguramente la llevaban. 2 pistolas visibles, probablemente más, ocultas. 3 hombres en este vehículo, pero la operación requeriría más. Dirección sureste, hacia las afueras. Cada detalle era una pieza en un rompecabezas que ella ya estaba resolviendo. «¿Saben quién es mi padre?», preguntó, permitiendo que su voz se quebrara. El conductor rió. «Por supuesto que lo sabemos. Por eso estás aquí». Lo que ellos no sabían era quién era realmente Elena Harfuch. No sabían lo que su padre le había enseñado desde niña. No entendían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas, porque algunos depredadores prefieren que los cacen primero. El teléfono sonó 3 veces antes de que Omar Harfuch lo tomara. A través de los ventanales de su oficina, la Ciudad de México brillaba como un mar de estrellas caídas, indiferente al infierno que acababa de desatarse en su vida. Su rostro permaneció impasible mientras escuchaba. Solo sus nudillos blanquecidos sobre el escritorio traicionaban la tormenta interior. «Confirmado, señor», reportó la voz al otro lado de la línea. El vehículo fue encontrado abandonado en Iztapalapa. Las cámaras captaron el momento de la intercepción. Era profesional, coordinado, nueva generación. «Activen el protocolo Águila», respondió Omar, su voz un acero frío que no revelaba el temblor en sus entrañas. «Quiero cada cámara, cada informante, cada recurso disponible. Y mantengan esto contenido. La prensa no debe enterarse». Mientras colgaba, su mente viajó 10 años atrás. Elena tenía apenas 13 cuando intentaron secuestrarla por primera vez. Recordaba la mirada de su hija después del incidente, sentada en la sala de crisis, temblando pero con ojos que exigían respuestas.
no consuelo. Quiero aprender a defenderme, había dicho ella entonces. No era una petición, era una decisión tomada. El mundo en que vivimos, comenzó Omar buscando las palabras correctas. Es un mundo donde ser tu hija me convierte en objetivo, completó Elena con una claridad que lo sorprendió. No quiero guardaespaldas toda mi vida. Quiero ser capaz de protegerme yo misma. Al día siguiente comenzó el entrenamiento. Lo que debía ser básico se convirtió en avanzado cuando los instructores descubrieron su aptitud natural. Defensa personal evolucionó a combate táctico. Conocimiento básico de armas se transformó en manejo profesional. Conciencia situacional se convirtió en análisis estratégico. No estás creando una guardaespaldas, le advirtió Coronel Vega, el instructor principal, después de 3 años. Estás creando algo diferente. Omar lo sabía. Había visto la misma determinación en los ojos de los mejores agentes bajo su mando. La diferencia era que Elena nunca perdía su centro, su humanidad. Donde otros se endurecían, ella encontraba calma. Donde otros buscaban venganza, ella buscaba equilibrio. No deberías tener que vivir así, le dijo Omar una noche, después de un entrenamiento particularmente intenso. Elena, con 17 años entonces, limpió el sudor de su frente y sonrió. Nadie debería, papá. Pero mientras existan personas que creen que pueden tomar lo que quieren a través del miedo, alguien tiene que demostrarles lo contrario. Ahora, mientras activaba el sistema de comunicación segura en su oficina, Omar recordaba esas palabras. El cartel había cometido un error calculando que el secuestro de Elena lo paralizaría de miedo. No entendían que su hija no era solo su punto vulnerable, era su creación más letal. La puerta se abrió y su equipo de crisis comenzó a entrar. Rostros serios, determinados, preparados para la batalla que se avecinaba. Pero ninguno de ellos, ni siquiera los carteles, comprendían completamente lo que habían desatado. El contacto inicial será pronto, informó su jefe de seguridad. Exigirán concesiones, liberaciones, garantías. Omar asintió activando las pantallas de comando. Que lo hagan. Necesitamos tiempo. No tiempo para ceder a sus demandas. Tiempo para que Elena hiciera lo que había sido entrenada para hacer. Porque mientras los secuestradores creían tener a una rehén, en realidad tenían a un lobo entre sus filas. El compuesto emergió de la oscuridad como una fortaleza improvisada. Muros altos coronados con alambre de púas, guardias armados en 1900, posiciones elevadas, cámaras estratégicamente posicionadas. Elena memorizaba cada detalle mientras la conducían a través de un portón metálico que se cerró con un eco definitivo tras ella. 3 torretas de vigilancia, 2 puntos de acceso vehicular, generador eléctrico independiente en la esquina noreste, patrón de ronda de guardias cada 17 minutos. «Bienvenida a tu nuevo hogar, princesa», dijo el hombre que la sujetaba del brazo, empujándola hacia la estructura principal. «Al menos por el tiempo que tu papi tarde en entender nuestra posición». Elena tropezó deliberadamente, ganando segundos para registrar el interior del complejo. 15 hombres visibles, probablemente más en el interior. Disciplina paramilitar en sus movimientos. Comunicación por radio encriptada. Esta no era una simple casa segura, era un centro de operaciones. La guiaron a través de un pasillo iluminado, con luces fluorescentes hasta una habitación despojada, una cama, un inodoro, una pequeña ventana con barrotes demasiado estrechos para considerar una salida. La puerta se cerró y Elena quedó sola por primera vez desde su captura. Inmediatamente comenzó un reconocimiento silencioso. Buscó micrófonos, cámaras, cualquier sistema de vigilancia. Encontró uno en la esquina superior, parcialmente, oculto por una grieta en el techo. Mantuvo su actuación de miedo mientras catalogaba mentalmente cada detalle de la habitación, cada sonido del exterior, cada vibración que revelara información sobre la estructura. 37 minutos. Después la puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años entró con paso decidido. A diferencia de los otros, vestía impecablemente. Camisa de diseñador, reloj caro, postura que delataba autoridad natural. «Señorita Harfuch»,
dijo con voz cultivada que contrastaba con la rudeza del entorno. Soy Mateo Salgado. Lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Elena se encogió contra la pared, calculando la distancia entre ellos, notando el arma bajo su chaqueta, la forma en que distribuía su peso al caminar. Ex militar, posiblemente entrenado en el extranjero, no un simple sicario. Mi padre pagará. Lo que pidan, murmuró estudiando su reacción. Salgado sonrió. Esto no es un simple secuestro por rescate. Su padre tiene algo que necesitamos, y usted es nuestra garantía de que cooperará. No entiendo, dijo Elena, permitiendo que lágrimas genuinas brillaran en sus ojos, mientras su mente procesaba cada palabra, cada inflexión. Su padre tiene acceso a información sobre operaciones gubernamentales contra nuestra organización. Además, 3 de nuestros líderes están bajo custodia federal. Queremos un intercambio favorable y garantías de que ciertas rutas permanecerán desatendidas. La puerta se abrió nuevamente. Un guardia entró con una bandeja de comida y la colocó en la cama. «Coma», ordenó Salgado. «La necesitamos saludable para las videollamadas con su padre». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena tomó la bandeja, aparentemente sumisa. La información se acumulaba. La ubicación del compuesto, la jerarquía visible, las demandas específicas. No era solo un rescate, era una reestructuración de poder. Utilizaban su secuestro como palanca para obtener no solo la liberación de sus líderes, sino para desarticular operaciones de inteligencia en curso. Lo que no sabían, mientras la observaban temblar y comer lentamente, era que cada bocado calculado le daba más tiempo para mapear el compuesto a través de los sonidos que llegaban a su celda. Cada minuto que pasaba no la acercaba a la desesperación, sino a una comprensión más profunda de la operación que planeaba desmantelar desde adentro. Porque mientras Salgado veía a una hija asustada, Elena estaba contando pasos, midiendo intervalos, identificando patrones, preparándose. La sala de crisis del Centro Nacional de Inteligencia vibraba con tensión contenida. Pantallas electrónicas parpadeaban con datos en tiempo real, mapas térmicos y transmisiones encriptadas. Omar Harfuch se mantenía de pie, inmóvil, como una estatua frente a la pantalla principal, mientras los segundos se estiraban hacia la hora programada para la comunicación. «Señor, están entrando», anunció el técnico de comunicaciones. La imagen se estabilizó, mostrando a Mateo Salgado con una sonrisa calculada. La cámara se movió brevemente para mostrar a Elena sentada detrás de él, aparentemente ilesa, pero con marcada palidez. «Ex secretario Harfuch», saludó Salgado con falsa cordialidad. «Su hija está siendo tratada con toda la consideración que permite la situación. Su bienestar futuro depende enteramente de usted». Omar estudió cada centímetro de la imagen buscando claves, mensajes ocultos. Los ojos de Elena, aunque proyectaban miedo, mantenían esa claridad que conocía bien. Esa mirada que decía, «Estoy evaluando, analizando, preparándome». «Estoy escuchando», respondió Omar, su voz desprovista de la tormenta interior que amenazaba con consumirlo. Salgado deslizó una tableta hacia la cámara. 3 puntos no negociables. Primero, la liberación inmediata de Joaquín Esparza, Víctor Mendoza y Raúl El Tigre Fuentes, actualmente bajo custodia federal. Segundo, acceso completo a los expedientes de la Operación Escudo Norte, incluyendo nombres de informantes y ubicaciones de vigilancia. Tercero, garantía de que los cargamentos que atraviesen estos 5 puntos fronterizos permanecerán sin inspección durante los próximos 6 meses. El director de la Policía Federal, parado junto a Omar, contuvo una maldición. El fiscal general, al otro lado, negó imperceptiblemente con la cabeza. «Lo que pides viola múltiples protocolos de seguridad nacional», respondió Omar, midiendo cada palabra mientras estudiaba la reacción de Elena en segundo plano. «Necesito tiempo». «Tiene 36 horas», cortó Salgado. «Después, nuestra hospitalidad disminuirá considerablemente». La transmisión terminó abruptamente, dejando la sala en un silencio cargado. «Imposible acceder a estas demandas», declaró el fiscal general,
rompiendo el silencio. Esparza y Mendoza tienen información crítica sobre la estructura del cartel. Liberarlos revertiría 3 años de trabajo de inteligencia. La Operación Escudo Norte representa nuestra mejor oportunidad para desmantelar las redes de distribución en 6 estados, añadió el director de operaciones. Si filtramos esa información, habremos perdido nuestra ventaja estratégica permanentemente. Omar se mantuvo en silencio, analizando. Cada instinto paternal clamaba por ceder, por asegurar la vida de Elena a cualquier costo. Pero el estratega, en él, el hombre que había dedicado su vida a combatir organizaciones criminales, veía el panorama completo. ¿Qué vieron?, preguntó finalmente, dirigiéndose al equipo de análisis que había estudiado la transmisión. Compuesto grande, probablemente en las afueras orientales. Construcción reciente. La ventana tras la señorita Harfuch sugiere un segundo piso. El nivel de equipamiento visible indica operación permanente, no temporal. Omar asintió, notando lo que nadie más había detectado. El parpadeo casi imperceptible de Elena durante la transmisión. 3 parpadeos lentos, 2 rápidos, un código establecido años atrás. Estoy bien, están subestimándome. Preparen 2 escenarios, ordenó Omar, girándose hacia el equipo. Uno público donde aparentemente negociamos, otro donde localizamos el compuesto y preparamos una extracción. ¿Y si no lo encontramos a tiempo?, cuestionó el fiscal Omar. Miró fijamente la pantalla ahora vacía, recordando a la niña que había entrenado, a la mujer en que se había convertido. Lo encontraremos, respondió con Selena. Contaba los pasos del guardia que patrullaba frente a su puerta cada 22 minutos. 3 días de cautiverio le habían proporcionado un mapa mental detallado del compuesto, construido a través de sonidos, conversaciones captadas y breves glimpses durante sus traslados controlados al baño y las videollamadas. La puerta se abrió sin previo aviso. Una mujer entró con una bandeja de comida, algo nuevo en la rutina. Alta, con postura militar y ojos que evaluaban constantemente, diferente a los otros guardias. No un simple soldado, sino alguien con autoridad. «Tu comida», dijo secamente, colocando la bandeja en la pequeña mesa. «Salgado quiere que estés presentable para la próxima transmisión». Elena notó el ligero acento norteño, la tensión en su mandíbula, el comunicador de alta gama en su cinturón. «Información útil». «Gracias», respondió Elena, permitiendo que su voz temblara ligeramente. «¿Puedo preguntar su nombre?». La mujer la evaluó con mirada crítica. «Lucía, y no estamos aquí para hacernos amigas». «No esperaría eso», murmuró Elena, bajando la mirada mientras tomaba un sorbo de agua. «Pero agradezco que al menos tú no me mires como los otros». Un imperceptible cambio en la postura de Lucía. «Curiosidad, quizás. ¿Cómo te miran los otros?». Elena midió cuidadosamente su respuesta, como si ya estuviera muerta, especialmente después de lo que dijo Raúl anoche. La mentira calculada dio resultado inmediato. Los ojos de Lucía se estrecharon. ¿Qué dijo Raúl? Tal vez no debería repetirlo. Elena simuló nerviosismo, mirando hacia la cámara en la esquina. «No quiero causar problemas. La cámara está en mantenimiento desde esta mañana», respondió Lucía, acercándose involuntariamente. «¿Qué exactamente dijo Raúl?». «Que Mateo estaba alargando esto innecesariamente. Que ustedes ya deberían haber». Elena dejó la frase inconclusa, con el temor apropiado reflejado en su rostro. La mandíbula de Lucía se tensó visiblemente. Raúl siempre ha sido un salvaje impaciente. Esta operación requiere precisión, no brutalidad. Elena asintió, como si buscara aprobación. «Eso es lo que pensé. Mateo parece más profesional». Mencionó algo sobre una operación en Michoacán que cambió todo el panorama. Era un disparo en la oscuridad basado en fragmentos de conversaciones escuchadas, pero la reacción de Lucía confirmó que había acertado. «Mateo habla demasiado», murmuró Lucía más para sí misma que para Elena, especialmente sobre operaciones que no fueron enteramente suyas. Tras un momento de silencio cargado, Lucía recobró su compostura. «Come, volveré en 1 hora. Apenas
La puerta se cerró. Elena comenzó a comer metódicamente, procesando la información obtenida. Había confirmado tensiones existentes entre Raúl y Mateo. Había descubierto el orgullo herido de Lucía respecto a operaciones pasadas. Pequeñas, grietas que podía explotar. 2 horas después, escuchó la primera discusión, voces elevadas desde el despacho de Mateo. Lucía cuestionando decisiones sobre la operación, menciones sobre Michoacán y créditos mal atribuidos. A la mañana siguiente, notó que Raúl y sus hombres habían sido relegados a vigilancia exterior, mientras Lucía asumía mayor control de las comunicaciones internas. El balance de poder estaba cambiando sutilmente. Elena dejó que una pequeña sonrisa se formara en sus labios cuando nadie la observaba. La pieza que había movido era pequeña, pero el efecto dominó comenzaba a manifestarse. Las organizaciones criminales, como cualquier estructura de poder, dependían de la confianza y la jerarquía clara. Sin ellas, incluso el compuesto mejor fortificado comenzaba a debilitarse desde dentro. Y ella apenas estaba empezando. El reloj digital marcaba 18 horas para el vencimiento del ultimátum, mientras Omar analizaba el mapa satelital extendido sobre la mesa de operaciones. 3 ubicaciones posibles rodeadas con marcador rojo, cada una representando un compuesto cartelario en el perímetro oriental de la ciudad. El análisis de triangulación de la última llamada reduce nuestras opciones a estos 3 puntos, explicó el técnico de comunicaciones. La estructura en Iztapalapa muestra actividad aumentada en los últimos 5 días, con patrones de movimiento consistentes con una operación de alta seguridad. El coronel Vega, ahora al frente del equipo táctico, señaló el compuesto central. Este ofrece la mayor probabilidad: muros reforzados recientemente, generador independiente, rotación de guardias visible desde satélite, comportamiento clásico de célula en operación crítica. Omar estudió las imágenes térmicas, buscando patrones en el movimiento de los guardias, debilidades en los protocolos de seguridad. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Los 3 líderes cartelarios estaban siendo transferidos discretamente a una instalación de menor seguridad, creando la ilusión de preparativos para su liberación. «Preparemos 3 equipos tácticos», ordenó finalmente. «Quiero reconocimiento silencioso de los 3 objetivos. Sin comprometer posición, solo confirmación visual». Mientras el centro de comando se activaba con precisión militar, a kilómetros de distancia, Elena ejecutaba su propio plan con meticulosa paciencia. «Necesito usar el baño», solicitó a su nuevo guardia, uno de los hombres de Lucía, notando cómo los de Raúl habían sido sistemáticamente relegados a posiciones periféricas en las últimas 24 horas. El hombre asintió secamente, escoltándola por el pasillo ahora familiar. Durante el trayecto, Elena calculó tiempos. Cambio de guardia en 7 minutos. Reunión de liderazgo en el ala este. Comunicaciones reducidas después del incidente técnico que ella había provocado accidentalmente durante la última videollamada. En 1900, el baño trabajó rápidamente. El pequeño alambre extraído de su colchón días atrás encontró su propósito mientras manipulaba los tornillos de la pequeña ventana de ventilación. No una ruta de escape, sino un conducto hacia el sistema eléctrico principal. La puerta se abrió abruptamente. Lucía, no el guardia. 5 minutos más, dijo Elena rápidamente, fingiendo recomponer su cabello para ocultar sus manos. Se acabó el tiempo de juegos, respondió Lucía, cerrando la puerta tras ella. Sus ojos se clavaron en Elena con intensidad calculadora. Tu padre no está cumpliendo con su parte. La paciencia de Mateo se agota. Elena permitió que el miedo genuino aflorara en su rostro, aunque por razones distintas a las que Lucía imaginaba. Él necesita más tiempo, suplicó. Las transferencias de este nivel no pueden agilizarse sin levantar sospechas. Interesante. Elección de palabras para alguien supuestamente ajena a operaciones de seguridad, observó Lucía, acercándose un paso. He estado observándote, demasiado calmada, demasiado atenta. La mente de Elena aceleró, recalibrando opciones. Había subestimado la perspicacia de Lucía.
El miedo constante agota, respondió, cambiando estrategias. Me adapto para sobrevivir como todos. Una explosión distante sacudió el compuesto, seguida del sonido inconfundible de disparos. El comunicador de Lucía cobró vida con voces frenéticas. Perímetro norte comprometido. Equipos de respuesta en posición. Los ojos de Lucía se estrecharon con súbita comprensión. Esto no es coincidencia. En el centro de comando, Omar recibía la información en tiempo real. El equipo de reconocimiento había sido detectado, forzando una confrontación prematura. Todas las unidades, protocolo Águila activado, ordenó. Su voz acerada con urgencia controlada. Fase 2 inmediata, mientras los equipos tácticos se movilizaban hacia el compuesto. Elena enfrentaba su propio punto de inflexión. El plan se había acelerado involuntariamente. La distracción exterior había llegado, pero su preparación interna estaba incompleta. La mirada de Lucía se endureció mientras desenfundaba su arma. «Vamos a reunirnos con Mateo. Ahora». Elena asintió, aparentemente sumisa. El tiempo se había acabado para las sutilezas. Ahora comenzaba la verdadera prueba. El centro de comunicaciones vibraba con urgencia caótica. 3 operadores trabajaban frenéticamente en consolas mientras Mateo ladraba órdenes por un radio de alta frecuencia. Las pantallas mostraban imágenes de cámaras de seguridad del perímetro norte, donde el humo de la explosión aún se elevaba entre árboles distantes. «La interferencia no es coincidencia», insistía Raúl, su rostro endurecido por la paranoia. «Perdimos contacto con 2 puestos exactamente 3 minutos antes del ataque». Elena observaba desde la entrada, escoltada por Lucía, cuya mano permanecía cerca de su arma. Su mirada catalogaba cada detalle: equipo, personal, protocolos. El sistema nervioso central de la operación cartelaria expuesto ante ella. «Tu padre está jugando un juego peligroso», dijo Mateo al notarla girándose brevemente de las pantallas. «Pensé que valoraba más tu vida». «No es él», respondió Elena, permitiendo que su voz temblara apropiadamente. «Los federales operan independientemente cuando hay líderes cartelarios involucrados. La política oficial no permite negociaciones». La precisión técnica de su respuesta provocó miradas entre Mateo y Lucía. «Sabes demasiado para ser una simple estudiante», observó Lucía, presionando su espalda para acercarla a una silla. «Siéntate, no te muevas». El caos proporcionaba la distracción perfecta. Mientras los operadores intentaban restablecer comunicaciones con los puestos exteriores, Elena evaluaba opciones. El alambre en su manga. La conexión eléctrica expuesta bajo la consola principal. La distribución de guardias ahora concentrados en el perímetro. «Sistema de respaldo activado», anunció uno de los técnicos. «Recuperando enlace con sector este. Mueve a los equipos 2 y 3 para cubrir la brecha norte», ordenó Mateo. «Quiero confirmación visual de cada perímetro cada 60 segundos». Elena dejó caer su cabeza entre sus manos, aparentemente abrumada por el miedo. El movimiento ocultó cómo deslizaba el alambre hacia su palma. «Necesito usar el baño», murmuró con voz quebrada cuando Lucía se acercó nuevamente. «Ahora no», respondió Lucía secamente. «Por favor», insistió Elena, añadiendo un sollozo calculado. «No puedo controlarme cuando tengo miedo». La humillación implícita funcionó. Lucía suspiró con irritación. «Rápido, y no intentes nada estúpido». El movimiento hacia el baño adyacente les hizo pasar junto a la consola principal. Elena tropezó deliberadamente, cayendo contra el panel de control. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica durante los 3 segundos de contacto, insertando el alambre exactamente entre los puntos críticos que había identificado. «Cuidado», gruñó Lucía levantándola bruscamente. «Lo siento», murmuró Elena, ojos bajos, sumisa. En el baño, contó mentalmente. 15 segundos. 20. La sobrecarga que había iniciado tardaría aproximadamente 30 segundos en... Un chirrido agudo emanó de los equipos, seguido por chispas y luego oscuridad total. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el complejo en un resplandor rojizo ominoso. «¿Qué carajo pasó?».
La voz de Mateo atravesó la penumbra mientras Elena salía del baño, su expresión perfectamente aterrorizada. «Sobrecarga en el sistema principal», gritó un técnico. «Los circuitos están fritos». «Activen el generador auxiliar», ordenó Raúl. «No responde, señor». Algo interfirió con la secuencia de arranque. La mirada de Lucía se clavó en Elena, una sospecha creciente endureciendo sus facciones. «Tú estabas junto a la consola justo antes». Elena retrocedió, elevando las manos en gesto defensivo. «No sé nada de equipos. Apenas paso mis clases de informática básica». Mateo intervino, su pragmatismo superando momentáneamente la sospecha. «Llévala a la celda de seguridad. Ahora tenemos problemas más urgentes». Mientras Lucía la escoltaba por pasillos ahora iluminados solo por luces de emergencia, Elena mantenía su fachada de terror. Internamente calculaba el impacto de su sabotaje, sistemas de vigilancia comprometidos, comunicaciones internas limitadas a radios, protocolos de seguridad interrumpidos. La primera pieza había caído. El compuesto, antes una fortaleza impenetrable, ahora era un organismo ciego y vulnerable, y nadie sospechaba que el verdadero ataque venía desde dentro. La bodega convertida en sala de interrogatorio apestaba a sudor y miedo. Las luces de emergencia proyectaban sombras carmesí sobre rostros tensos, mientras Mateo caminaba en círculos alrededor de Miguel, uno de los técnicos de comunicaciones. 3 horas después del apagón, los sistemas seguían inoperables, el perímetro norte comprometido, y la paranoia flotaba en el aire como gas venenoso. Elena observaba desde una esquina, donde Lucía la había colocado con la orden de no moverse. Su posición aparentemente vulnerable era en realidad perfecta para registrar cada palabra, cada reacción, cada fractura emergente en la estructura de mando. «Explícame otra vez», exigió Mateo, su voz peligrosamente controlada. «¿Cómo nuestros sistemas de alta seguridad, revisados personalmente por ti ayer, colapsan exactamente cuando más los necesitamos?» Miguel temblaba visiblemente. «Fue una sobrecarga en el circuito principal, posiblemente causada por la explosión exterior». «La explosión ocurrió a 1 kilómetro de distancia», interrumpió Raúl, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. «Nuestros sistemas están blindados contra pulsos electromagnéticos mucho más potentes». Elena mantuvo su expresión aterrorizada mientras catalogaba mentalmente las dinámicas de poder. Raúl buscaba culpables. Mateo sospechaba traición interna. Lucía observaba a todos, incluso a Raúl, con creciente desconfianza. La puerta se abrió de golpe. 2 guardias arrastraban a otro hombre. Javier, responsable del generador auxiliar. «El sistema de respaldo fue saboteado», informó uno de los guardias. «Alguien desconectó manualmente los cables de inicialización y cortó el suministro de combustible». La temperatura emocional de la habitación descendió varios grados. Ya no era un fallo técnico, era sabotaje confirmado. «¿Quién tiene acceso al generador?», preguntó Mateo. «Solo personal autorizado», respondió Javier pálido bajo la luz rojiza. «Yo, Raúl, tú y los técnicos de confianza». Elena dejó escapar un sollozo suave, perfectamente calculado. Todas las miradas se volvieron hacia ella momentáneamente, solo para descartarla como irrelevante ante la crisis mayor. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo, Raúl?» Mateo se giró abruptamente. «Primero cuestionas mis decisiones frente a los hombres. Luego, coincidentemente, perdemos comunicaciones cuando tus guardias estaban en el perímetro norte». Raúl se enderezó, su mano moviéndose sutilmente hacia su arma. «Cuidado con lo que insinúas». «No insinúo nada», respondió Mateo. «Lo digo directamente. Alguien aquí está jugando a 2 bandas. Alguien está comprometiendo esta operación». Elena se encogió visiblemente, abrazándose a sí misma. El movimiento atrajo la atención de Lucía, quien se acercó con expresión impenetrable. «Está temblando», observó Lucía colocando una mano en el hombro de Elena. «Tal vez deberíamos llevarla a su celda. No necesita ver esto». «No», contradijo Mateo sin apartar la mirada de Raúl. «Quiero que todos estén donde pueda verlos». «¿Incluso Lucía?», preguntó Raúl con voz engañosamente casual.
Interesante que el sistema fallara justo después de que ella empezara a pasar más tiempo con la rehén. La tensión se cristalizó instantáneamente. Lucía se enderezó, su mano moviéndose hacia su arma. «Repite eso, pendejo. Suficiente». Mateo golpeó la mesa central, el estruendo resonando en el espacio confinado. «Esto es exactamente lo que quieren, dividirnos, volvernos unos contra otros». Elena mantuvo su mirada baja, ocultando el destello de satisfacción en sus ojos. La desconfianza, sembrada días atrás, había encontrado terreno fértil en la crisis actual. El cártel, una organización construida sobre jerarquía y lealtad, comenzaba a desmoronarse por las costuras. «Envía hombres a revisar cada centímetro del perímetro», ordenó Mateo a uno de los guardias. «Y tú», señaló a Lucía, «lleva a la chica a su celda, asegúrala personalmente». Mientras Lucía la escoltaba por el pasillo en penumbras, Elena sintió la mirada penetrante de la mujer, evaluándola nuevamente. La duda había sido plantada. Ahora solo necesitaba cultivarla un poco más. «Tienen un infiltrado», susurró Elena cuando estaban solas. «Cállate», respondió Lucía, pero Elena notó que no lo negaba. El caos estaba en marcha, exactamente como había planeado. Omar Harfuch estudiaba el mapa holográfico proyectado sobre la mesa de operaciones, donde puntos rojos indicaban posiciones confirmadas del cartel. El equipo de reconocimiento había transmitido imágenes térmicas del compuesto antes de verse comprometido. 12 horas desde el primer contacto, 6 horas desde que los sistemas del cartel habían fallado misteriosamente. «Perímetro norte comprometido», informó el coronel Vega, señalando puntos específicos en la proyección. «Defensas electrónicas inoperativas, guardias duplicados en puntos de acceso, pero con patrones irregulares. Algo los tiene nerviosos». Omar asintió imperceptiblemente. Algo, o alguien. Las fallas en los sistemas del cartel no eran coincidencia. Llevaban la firma inconfundible de las tácticas que él mismo había enseñado a Elena años atrás. «Equipos. Águila en posición», continuó Vega. «Esperando orden de incursión. Ventana óptima estimada en 90 minutos cuando el cambio de guardia coincida con el ocaso». En la habitación contigua, técnicos monitoreaban comunicaciones interceptadas. Fragmentos de conversaciones revelaban creciente paranoia entre los líderes del cartel. Acusaciones cruzadas, confianza fracturada, el caos predecible cuando una organización criminal enfrenta amenazas simultáneas desde afuera y desde dentro. «¿Señales de Elena?», preguntó Omar manteniendo su voz profesionalmente neutra. «Ninguna directa», respondió el analista de comunicaciones. «Pero los patrones de fallas siguen la secuencia que establecimos en protocolos de contingencia. Primero, comunicaciones externas, después sistemas de vigilancia, luego generadores auxiliares». Omar permitió que una fugaz sonrisa cruzara su rostro. «Fase 3 en progreso, entonces». Mientras tanto, a 3 kilómetros de distancia, Elena ejecutaba precisamente esa fase. La confianza fragmentada entre los líderes del cartel había creado oportunidades. Lucía, sospechando de Raúl, había asumido personalmente su vigilancia, trasladándola a un área administrativa con menos seguridad. Un error estratégico nacido de la paranoia. «Quédate aquí», ordenó Lucía, asegurando la puerta. «Tengo que verificar algo con Mateo». Elena asintió dócilmente, contando los segundos después de que Lucía se marchara. 15, 30. El tiempo suficiente para que estuviera fuera de alcance auditivo. Con movimientos precisos, extrajo un pequeño trozo de metal que había arrancado de la cama de su celda original. La cerradura cedió al tercer intento. El pasillo estaba despejado, tal como había calculado. La mayoría de guardias concentrados en el perímetro exterior, los restantes atrapados en la paranoica búsqueda de un infiltrado. Elena se deslizó silenciosamente hacia el depósito de combustible que había identificado días atrás, la reserva para los generadores de emergencia. En el centro de operaciones, Omar supervisaba los preparativos finales. Francotiradores tomaban posiciones estratégicas. Equipos médicos se preparaban para cualquier contingencia.
Analistas refinaban mapas del interior basados en información fragmentaria. «Señor», interrumpió un técnico, «detectamos una activación de comunicación de emergencia desde el compuesto. Están intentando contactar refuerzos en frecuencias alternativas». Omar procesó esta información rápidamente. «Deben haber descubierto nuestra presencia. ¿Tiempo estimado para llegada de refuerzos? 30 minutos, mínimo. Adelanten la operación», ordenó Omar. «Equipo Águila, luz verde inmediata». El coronel Vega transmitió la orden mientras Omar observaba el mapa una última vez. Las piezas estaban en posición. El momento crítico se acercaba. Dentro del compuesto, Elena terminaba de manipular las líneas de combustible, creando un goteo sistemático que no provocaría explosiones, pero garantizaría que ningún sistema pudiera reactivarse. Al girar una esquina, se encontró frente a frente con un guardia que la miró con sorpresa absoluta. «¿Qué haces aquí?», exigió, levantando su arma. Elena no respondió con palabras. El primer movimiento del contraataque real había comenzado, en sincronía casi perfecta, mientras ella neutralizaba al guardia con una precisión que revelaba su verdadero entrenamiento. Los primeros disparos de francotiradores resonaron en el perímetro exterior. La hora cero había llegado. El guardia cayó inconsciente antes de poder completar su grito de alarma. Elena atrapó el cuerpo en descenso, controlando el ruido mientras lo depositaba en el suelo. Sus movimientos revelaban años de entrenamiento táctico, cada gesto preciso y económico. La máscara de vulnerabilidad que había mantenido durante días se evaporó como niebla bajo el sol. Disparos esporádicos resonaban desde el perímetro exterior. La operación de rescate había comenzado, pero ella tenía objetivos específicos antes de que convergieran. La armería primero, luego el control central. Al girar la esquina, encontró a Lucía apuntándole directamente con su arma. «Lo sabía», dijo Lucía, su voz mezclando sorpresa y confirmación. «Nunca fuiste una simple estudiante». Elena evaluó opciones en milisegundos. Distancia, ángulo, probabilidad de reducirla sin ruido. Demasiado riesgo. «No soy tu enemiga, Lucía», respondió, con voz completamente transformada, firme y autoritativa. «Mateo y Raúl están usando esta operación para eliminarte después». Lucía mantuvo el arma firme, pero Elena notó la duda microscópica en sus ojos. «¿Por qué debería creer a la hija de Harfuch?» «Porque escuché su conversación anoche. El intercambio de prisioneros siempre fue una fantasía. Solo necesitaban a mi padre distraído mientras movían un cargamento mayor por la frontera norte. Después, todos los que conocen los detalles serán eliminados, comenzando por ti». La vacilación de Lucía creció visiblemente. Los disparos exteriores aumentaron en intensidad. «Tienes 30 segundos para decidir», continuó Elena, avanzando calmadamente como si el arma no existiera. «Puedes dispararme y morir cuando Mateo decida que sabes demasiado, o puedes ayudarme a salir de aquí con vida». Un segundo de tenso silencio. 2, 3. Lucía bajó ligeramente el arma. «La armería está custodiada. No por mucho tiempo». Se movieron como sombras sincronizadas a través de pasillos ahora iluminados solo por luces de emergencia. Lucía proporcionó códigos de acceso mientras Elena neutralizaba guardias con precisión quirúrgica. No mataba, pero cada golpe revelaba entrenamiento de élite. La puerta de la armería cedió ante el código de Lucía. Dentro, 2 guardias apenas tuvieron tiempo de registrar sorpresa antes de caer inconscientes bajo técnicas perfectamente ejecutadas. «¿Quién demonios eres realmente?», preguntó Lucía mientras Elena seleccionaba armas con conocimiento profesional. «Alguien que creció sabiendo que este día podría llegar», respondió Elena, verificando una pistola táctica. «Mi padre no solo me enseñó a defenderme, me preparó para situaciones exactamente como esta». Alarmas comenzaron a sonar cuando alcanzaron el centro de control. Mateo estaba allí, ladrando órdenes frenéticas a los pocos operadores que quedaban. «Perímetro este comprometido. Necesitamos refuerzos en...». Se congeló al ver a Elena entrar con postura combativa, seguida por Lucía. «Imposible», murmuró.
su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Elena fue más rápida. Un disparo preciso impactó en su hombro, incapacitándolo sin matarlo. «Siempre subestimaste a las mujeres, Mateo», comentó Lucía, asegurando a P960 los operadores mientras Elena tomaba control de las comunicaciones. «Águila 1, perímetro interior asegurado», transmitió Elena en frecuencia militar cifrada. «Centro de control neutralizado. Repito, centro de control neutralizado». La respuesta fue inmediata. «Confirmado, Halcón. Equipos convergiendo en 1900 en tu posición. ETA 3 minutos». Los ojos de Mateo reflejaban incredulidad mientras Elena desactivaba sistemáticamente los últimos protocolos defensivos del compuesto, abriendo camino para los equipos de asalto. «Nunca fuiste una rehén», gruñó presionando su herida. «Y ustedes nunca fueron tan inteligentes como creían», respondió Elena, completando la secuencia final. Las puertas del compuesto se desbloquearon simultáneamente. El estruendo de las fuerzas especiales entrando al complejo resonó como truenos distantes. La operación que Mateo había planeado durante meses se desmoronaba en minutos, destruida desde dentro por la persona que había considerado su ventaja más segura. Elena intercambió una mirada con Lucía mientras las primeras unidades tácticas alcanzaban su posición. La estudiante asustada había desaparecido completamente, revelando a la estratega letal que siempre había estado allí, oculta a plena vista. El compuesto se transformó en un campo de batalla orquestado. Equipos tácticos avanzaban en formación precisa a través de corredores, mientras órdenes codificadas resonaban por los comunicadores. Elena lideraba a 3 operativos de élite a través del ala este, su conocimiento interno del complejo convirtiendo lo que habría sido un asalto peligroso en una operación quirúrgica. «Sector C asegurado», reportó al comunicador mientras neutralizaban el último punto de resistencia en el corredor. Moviendo hacia objetivo principal. Lucía avanzaba a su lado, su lealtad recién forjada por supervivencia y revelación. Su conocimiento de las posiciones de los hombres de Raúl resultaba invaluable mientras guiaba al equipo por rutas secundarias. «Raúl estará en el búnker subterráneo», informó Lucía, comprobando su arma. «Tiene una salida de emergencia que conecta con túneles que llegan hasta 3 kilómetros fuera del perímetro». Elena asintió procesando la información. «Comandante Vega, necesitamos cobertura en coordenadas sur. Posible ruta de escape subterránea». En el otro extremo del compuesto, Raúl organizaba desesperadamente a sus últimos hombres leales. La estructura de mando había colapsado completamente. Algunos guardias habían huido, otros se habían rendido. Los restantes luchaban sin coordinación central. «Mantengan posición», ordenaba frenéticamente. «Los refuerzos llegarán en minutos», mentía. Sabía que nadie vendría. Las comunicaciones estaban bloqueadas, las rutas comprometidas, la operación expuesta. La estudiante que habían secuestrado, como simple herramienta de negociación, se había convertido en su némesis. Una explosión controlada abrió el acceso al nivel inferior. Equipos tácticos se desplegaron con precisión mecánica, asegurando cada habitación, cada corredor. Elena avanzaba con la calma de quien ha visualizado este momento durante años, su entrenamiento manifestándose en cada movimiento calculado. «Es ella», gritó uno de los hombres de Raúl al verla liderar a las fuerzas especiales. «La hija de Harfuch». El miedo se propagó entre los últimos resistentes. La estudiante aterrorizada que habían subestimado durante días ahora comandaba el asalto que destruía su organización. El mito cobraba forma ante sus ojos. Mientras tanto, Mateo era escoltado bajo custodia hacia el exterior, su hombro vendado, su rostro marcado por incredulidad y furia. Sus planes, su imperio, su reputación, todo destruido por una variable que nunca consideró verdaderamente peligrosa. «El objetivo principal se mueve hacia el punto de extracción, Charlie», informó un operativo en frecuencia cifrada. «Estimamos resistencia significativa». Elena reorganizó inmediatamente su equipo. «Interceptaremos en el cruce de túneles. Lucía, guíanos por la ruta más directa». Se movieron como sombras sincronizadas, aprovechando cada cobertura,
comunicándose, con gestos mínimos. La operación externa e interna funcionaba ahora como un solo organismo perfectamente coordinado. En el centro de comando móvil establecido en el perímetro, Omar Harfuch monitoreaba el avance con expresión imperturbable. Solo quienes lo conocían bien podían detectar el orgullo contenido en sus ojos mientras seguía la señal de Elena. Moviéndose con precisión el amanecer, bañaba el compuesto en luz dorada mientras equipos forenses documentaban meticulosamente cada sección. Vehículos oficiales formaban un perímetro ordenado donde antes reinaba el caos. Elena observaba la operación desde una posición elevada, su silueta recortada contra el horizonte como un centinela silencioso. Omar Harfuch se acercó con paso medido, deteniéndose a su lado sin palabras iniciales. Padre e hija contemplaron juntos el resultado de la operación que habían ejecutado desde frentes opuestos, pero perfectamente sincronizados. 17 líderes operativos capturados, informó Omar finalmente. Documentación suficiente para desmantelar 3 redes de distribución continental, nombres de funcionarios comprometidos en 7 estados. Elena asintió levemente. Nunca fue solo un secuestro. Nunca lo es, confirmó Omar. Te querían como palanca contra mí, pero también como distracción mientras movían su operación principal en la frontera norte. La Operación Escudo Norte, completó Elena. Las demandas de acceso a esos expedientes, la liberación de líderes específicos, todo apuntaba a algo mayor. El silencio entre ellos contenía décadas de preparación, de conocimiento compartido, sobre las sombras que acechaban su mundo. No era solo un padre que había entrenado a su hija por protección, era un estratega que había preparado un activo invisible, esperando el día inevitable en que fuera necesario. Un técnico se acercó, con información actualizada. Las autoridades habían interceptado 3 cargamentos adicionales basados en la inteligencia recuperada. La red se desmoronaba por completo, cada pieza cayendo como fichas de dominó perfectamente alineadas. En el centro de mando móvil establecido en el perímetro, Mateo y Raúl esperaban su traslado, esposados y bajo fuerte vigilancia. Sus miradas seguían a Elena con una mezcla de odio e incredulidad cuando ella entró para la interrogación final. La estudiante de Derecho, murmuró Raúl con desprecio amargo. Nunca existió, ¿verdad? Existe, respondió Elena con calma clínica. Asiste a clases, presenta exámenes, tiene amigos, pero también existe esto. Señaló los documentos incriminatorios extraídos del compuesto. Una realidad paralela que ustedes ayudaron a crear cuando decidieron que el miedo era una herramienta aceptable. Mateo la estudió con renovada comprensión. Harfuch sabía que algún día irían por ti, y me aseguró de que estuviera preparada, completó Omar entrando en la habitación. Igual que ustedes aseguraron que esto terminaría así cuando me convirtieron en su objetivo. Las confesiones fluían ahora, cada líder cartelario intentando negociar términos mientras exponían operaciones, contactos, rutas. La estructura completa de la nueva generación se revelaba como un mapa desplegado bajo luz implacable. Horas después, en el centro de comando gubernamental, Elena revisaba los informes finales mientras Lucía, ahora colaboradora protegida, proporcionaba detalles sobre operaciones pendientes. 3 celdas permanecen activas, señaló Lucía en un mapa digital, y hay conexiones con organizaciones en Colombia y Guatemala que desconocíamos. Omar estudiaba la información con expresión impenetrable. Esto es solo el principio. Hemos desmantelado una cabeza, pero la hidra tiene muchas más. Elena cerró el expediente que revisaba, su mirada encontrando la de su padre con determinación renovada. ¿Qué entonces continuaremos? No era una pregunta, sino una declaración de intención. La estudiante de Derecho regresaría a sus clases, mantendría su fachada cuidadosamente construida. Pero ahora existía una nueva jugadora en el tablero del crimen. Organizado alguien cuyo nombre se susurraría con temor entre las sombras. La hija de Harfuch, la que parecía presa fácil, pero resultó ser el depredador definitivo. Pensaron que podían con todos, reflexionó Omar mientras contemplaba el mapa de operaciones futuras, hasta que secuestraron a la persona equivocada, completó Elena
sus ojos reflejando la misma resolución acerada que había guiado cada uno de sus movimientos desde el momento de su captura. Porque algunas batallas se ganan antes de comenzar, cuando el enemigo comete el error fatal de subestimar a quien tiene enfrente. Y esta guerra, apenas comenzando, tenía ahora una nueva guerrera cuya arma más letal era precisamente que nadie esperaría el golpe hasta que fuera demasiado tarde.